Hola, soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Este programa es traído a ustedes gracias a Banco General. Gracias por hacer esto posible. El día de hoy voy a hablar de un tema que muchas veces vivimos con esto, vivimos con este sentimiento y se trata de la culpa. Realmente no se puede vivir con culpa. Vivir con culpa es agotador, es traumático, es desesperante y lo quiero hablar desde un punto de vista personal, desde una anécdota en la que yo viví por mucho tiempo con culpa y diferentes culpas. Entonces quiero como que desglosarlas un poco y también el hablar de cómo hice para superarlas. Esto, por supuesto, por la experiencia que tuve de este accidente hace 6 años. Y luego de que sucede esto, que fallece mi padre, fallece mi hermanita, fallece mi novio, yo quedo como única sobreviviente y vivo con culpa. Me despierto con culpa por haber sido quien sobrevivió. Me despierto con la culpa de que por qué mi hermana no se quedó y yo me fui si mi hermana tenía más amigos. Entonces, ¿cuáles fueron los como síntomas o las diferentes formas en las que me culpabilizaba? Primero, el compararme con los demás. Me comparaba con los que se fueron. Me comparaba con que yo no era mejor que ellos para haberme quedado, en que yo era mayor. Yo era mayor que mi hermana tenía más tiempo por vivir que yo, incluso era mayor que mi novio. Yo tenía más años que había vivido que ellos porque ellos se habían ido y no yo, al revés, ¿no? Y me comparaba también con las personas externas, o sea, cualquier persona random X en la calle, como que, ¿por qué esta que está aquí sí sobrevivió, ¿no? Entonces, primero comienza así la culpa, como que si la razón por la cual ellos estuvieran muertos fue por mí, ¿no? Claro, voy a aclarar una cosa y es que sí existe un término, y disculpen si aquí voy a estar tocando algunos temas sensitivos. Entonces si eres una persona que tal vez se puede trigger por estos temas, te recomiendo que los pauses y no escuches esto, pero sí hay un síndrome que se llama el síndrome del sobreviviente o la culpa del superviviente, que efectivamente es cuando el único sobreviviente de un accidente o de algún accidente se siente responsable por esto. Y esto fue, por supuesto, ligado y fue bastante de la mano con un trastorno, ¿cómo se llama? Post-traumatic stress disorder, que en español es trastorno de post-trauma. Bueno, no sé realmente, no recuerdo el término en español, es el trastorno de estrés postraumático. Y en esos momentos a mí me daban ataques de pánico todos los días a la misma hora, a la hora en la que el carro había caído, a las 5 de la tarde aproximadamente. A esa hora yo empezaba a gritar, empezaba a pedir auxilio, me empezaba a quitar la ropa, esto todo en el hospital, porque tenía calor, y todo esto en UCI, donde obviamente no hace calor, hace mucho frío. Y todo va ligado obviamente a este trastorno y al síndrome del sobreviviente. ¿Cómo hice para superar esta primera etapa? Que vale recalcar que no recuerdo, lo cual también es una gran bendición, porque no tengo esos recuerdos, pero eso fue muy de la mano con un tratamiento psiquiátrico. O sea, yo tenía a mi psiquiatra que todos los días, y luego se fue expandiendo a una vez a la semana, y así hablábamos, le contaba mis sentimientos, etcétera. Obviamente con medicamentos para ir tratando esto, hasta que ya yo no me sentía culpable por haber vivido. Esa fue como que la primera etapa. Y ya, digamos que como que pude respirar. Luego viene la segunda etapa o la segunda culpabilidad que yo tuve, que fue el estar tan bien. Y no me refiero a estar tan bien de estar viva, sí. Me refiero al estar tan bien, el haber sido tan resiliente o el haberlo afrontado de una manera tan
no es que tranquila, obviamente, me destrozó, obviamente, me pegó, obviamente, movió mi realidad por completo, pero yo me sentía culpable de que yo sentía que yo tenía que sentirlo más, de que yo tenía que sufrirlo más, tenía que llorarlo más, que sí lloraba, obviamente, pero que tenía que ser, para la magnitud de lo que pasó, tenía que ser 1000 veces peor. Y ahí yo empecé a sentirme culpable. Y de hecho, fue también una duda, y aquí estoy hablando de muchos temas personales, pero para eso estoy, digamos, para esto es este podcast. Es un espacio que usualmente no me da en Instagram o ahora en TikTok, digamos, para hablarlos, porque son temas bastante profundos y largos, extensos. Pero incluso si llegó a haber una duda de mi propia madre en la que ella pensaba, ¿será que Sabrina está ocultando sus sentimientos? Y fue una conversación que tuvo hasta con mi psiquiatra de que Sabrina está ocultando que está deprimida o Sabrina está ocultando su dolor. Cosa que después mi psiquiatra negó, o sea, que no, que es imposible que una persona con depresión esconda la depresión, es imposible que una persona finja que está bien con algo tan grande. Entonces, ahí descartado. Luego también salió como la conclusión de que por el golpe en la cabeza, en el lado que había sido el golpe de la cabeza, afortunadamente me pudo haber ayudado. Esto no lo estoy diciendo como que en base científica, pero sí es el lado del cerebro que toca las emociones. Entonces me pudo haber ayudado a tal vez lidiar con estas emociones de una mejor manera, lo cual también creo que es un poco milagroso, ¿no? Un poco como hermoso el que haya sido así y no de todo lo contrario, ¿no? No que haya sido de todo lo peor y que más bien estuviera o depresiva o con pensamientos suicidas. No, gracias a Dios nada de eso pasó. Entonces, sí, yo vivía con esa culpa de que yo tenía que dolerlo más. Pero luego me di cuenta de que, ¿por qué me sentía yo así? Porque me sentía juzgada. Si bien es cierto, nadie me lo dijo. Yo sentía que la gente pensaba como que ella debe estar llorando más, ella debe estar sufriendo más, ¿no? Como que, entonces, ¿estás viviendo por ti o estás viviendo por los demás? ¿Estás viviendo por cómo los demás piensan de ti? ¿Cuál es el estándar de sufrimiento de cómo una persona debería llevar un duelo? Realmente no existe, porque cada quien lleva su duelo de diferente manera. Y lo que a mí me sirvió, y me sirvió de maravilla, fue más bien primero compartirlo a través de mis redes, que también no fue un plan mío, fue algo que me entregaron mis amigos, ¿no? Las redes sociales, que ya fueron creadas para recaudar fondos y para recaudar oraciones, etcétera, para dar noticias, pero luego yo las tomé en modo de agradecimiento, de voy a devolverle a la gente lo que ellos me dieron. Y entonces eso a mí me ayudó en mi duelo, pero si a ti en tu duelo te sirve es el llorar, te sirve es el patalear y el pelearlo con Dios, pues amén, esa es tu manera. No hay a lo que me refiero aquí es que no hay una forma lineal de llevar un duelo. Entonces no debía sentirme culpable por cómo lo hice yo de manera resiliente, sí. Luego viene la tercera forma o mi tercera culpa, y esto digamos que va en etapas de también mi desarrollo personal y mi superación personal, porque la primera fue, digamos, estando en el hospital y recién salida. Esta segunda fue ya estando en casa, ya cuando daba mis primeros recuperaciones en la vida cotidiana, como en la universidad, y regresaba y volví a la vida relativamente rápido, que no fue muy rápido, pero digamos, esta tercera culpa que yo sentí fue un poco más hace como 2 años, es decir, 4 años después del accidente, y eso fue cuando comencé a dar charlas por gusto, realmente, bueno, no es que por gusto, pero me refiero a que me pedían el favor, una amiga me pedía un favor y yo iba y la daba, o me pedían en una escuelita y yo iba y la daba, y así, daba testimonios, y yo me empecé a sentir muy culpable, porque yo decía, ¿cómo me estoy como aprovechando de mi situación? O no de mi situación, sino como de la muerte de ellos, de la muerte de mi familia, para yo llenarme, no lo hacía por fama, obviamente, pero como que al final terminaba yo de contar la historia y hay aplausos. Entonces como que me estoy llenando de aplausos en vano por la tragedia de mi vida, ¿saben? Ese también fue una culpa bien grande que luego
se multiplicó cuando comencé a hacerlo mi carrera profesional, cuando cambié de estar en una empresa y comencé a hacerlo full como conferencista motivacional y esto mismo podcast y mis aprendizajes de la vida. Entonces yo me sentía incluso peor cuando empecé a lucrar, digamos, cuando empecé a... Yo no hallaba la manera desde que empecé como que a ayudar a la gente, daba mis charlas, ayudaba, hasta que decidí hacerlo de manera profesional en la que uno tiene que cobrar. ¿De qué manera voy a cobrar por mi vida? ¿De qué manera voy a cobrar por la vida de mi familia? ¿Saben? Eso fue de verdad muy difícil para mí, vivir con esa culpa. Gracias a Dios ya no la vivo, ¿no? Yo creo que fue un punto, varias circunstancias que me hicieron cambiar mi forma de pensar. Una de ellas fue una conversación que tuve con mi mamá. Mi mamá, gracias a Dios, siempre me ha apoyado. Ha estado ahí para mí, obviamente, en las buenas y en las malas durante todo este proceso. Pero también durante este sueño mío o esta carrera mía profesional, ¿no? Ella me dijo como, Sabrina, piensa, cuando vayas a cobrar, porque a mí me da mucha pena, piensa que eso que tú viviste, esa caída que tú tuviste, esos meses de hospitalización, ese duelo de haber perdido a tus seres queridos, ese duelo de haber tenido que aprender a vivir una vida totalmente nueva, tú le estás ahorrando ese dolor, ese sufrimiento, ese aprendizaje a otra persona. Entonces no lo veas como algo de que te están haciendo un favor, porque yo hasta cierto punto pensaba, si alguien me llama o si alguien me contrata es porque me están haciendo un favor, porque me tienen lástima y tenía que romper con ese patrón de pensamiento. Y de hecho, qué casualidad, justamente hoy estaba viendo Instagram y me salió esta publicación que se las quiero leer porque va muy de la mano dice así el post que justamente hoy vi en Instagram, dice: nadie te está haciendo un favor al contratarte. Te están pagando por el valor de tu conocimiento, un conocimiento que tuve por aprendizaje de vida, ¿no? Desde ahí comienza tu autoestima profesional, cosa que no tenía antes, cosa que ahora ya estoy empezando a formar. De lo contrario, vas por la vida dejando que muchos pasen tus límites porque te hacen un favor. Eres un profesional, no un acto de caridad. Desde entonces ya no siento culpa por lo que hago, ya no siento culpa por lo que hago. Creo que lo que hago puede impactar la vida de muchas personas y en cierto modo, claro, yo soy una persona religiosa, yo soy una persona que cree en Dios y en cierto modo yo creo que Dios me dejó viva por algo y me dejó viva para esto y por eso estoy aquí, por eso estoy compartiéndolo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de culpa? Según lo que he podido estudiar de logoterapia, que es esta terapia en base al sentido de la vida, en base a encontrar tu sentido de vida, hay 3 tipos de culpa. En verdad hay varios tipos, pero se divide en la culpa real, que es esa que porque realmente pasó una situación en la que tú tuviste una verdadera intención o una verdadera culpa porque te desviaste de tu moral y de tu ética e hiciste algo incorrecto. Está la culpa neurótica, que es cuando tú piensas que te mereces una culpa que realmente no lo es, dice, no corresponde porque no depende de ti. Y luego está la culpa existencial, que es por la incapacidad de ser o estar. Es como, por ejemplo, cuando te propones hacer algo que luego no cumples. Voy a poner un ejemplo tonto, pero el que me propuse hacer ejercicio todos los días y no lo cumplí, y entonces me siento mal, me siento culpable. Ok, eso sí es como un tipo de culpa que sí es un poco más tangible que la neurótica. Sí nos podemos, y es como un remordimiento interno, en base a lo que yo ya dije de mis 3 culpas anteriores que sentí luego de mi accidente. Las 3 culpas eran culpas neuróticas, eran culpas que no realmente correspondían a mí, porque obviamente luego entendí que yo no fui la culpable de que ese carro cayera, que no hay culpable, porque ese también es el otro problema, digamos, del ser humano, que uno siempre trata de encontrar, o como que point a alguien porque tú tuviste la culpa, ¿no? Nadie quiere, y esto es algo con lo que estoy viviendo en este momento, porque tengo un TikTok nuevo y la gente en TikTok está comentando cosas feas, como que
pero tuvo que haber sido premeditado, o quién tiene la culpa, y buscan culpables, que si la culpa la tiene mi papá, la culpa la tengo yo, la culpa la tiene mi hermano, la culpa la tiene el edificio. ¡Ey! Dejen de buscar culpables a un accidente, ¿sabes? Como que, empezando por ahí, creo que me desvié un poco del tema, pero en cuanto, cuando estamos hablando de culpas neuróticas, ¿qué se puede hacer? ¿O qué se puede hacer en estos casos de que no son reales? Es hacerte esa pregunta. ¿Esto que estoy sintiendo va ligado a una acción real? ¿Va ligado a un acto tangible que sucedió por mi culpa? Porque si no hay acto tangible y está como muy en las nubes, entonces es una culpa neurótica, y ahí te tienes que dar cuenta de que es un switch que tienes que hacer tú misma en tu mente, que nadie más va a poder hacer por ti. Por supuesto, vale recalcar, yo tuve, ya lo dije antes, pero tuve bastante ayuda profesional, tuve bastante ayuda psicológica y psiquiátrica, ¿no? Pero, claro, eso es cuando estamos hablando de la culpa neurótica, pero cuando estamos hablando de la culpa real, de que realmente tú te sientes culpable porque sí pasó algo, sí hiciste algo, ¿qué se puede hacer? Sí se puede remendar. Primero comienza con la aceptación de que hiciste algo malo. Tienes que tener una intención o un propósito de enmienda, o sea, algo que debas hacer para sí, como recuperar ese error que tuviste. Puede ser pedir un perdón, puede ser... Y hay veces que uno hace cosas como que es muy difícil recuperarlas o dar algo de regreso, dar algo a cambio para recuperarlo. Pero yo creo que simplemente con un arrepentimiento real y una pedida de perdón real a la persona, si es una persona a que heriste, ya con eso hace suficiente. Entonces yo con esto quiero dejarles esta pregunta. ¿Viven con culpa? ¿Con qué culpa vives? Y si vives con culpa, ¿es real? ¿O realmente es algo que solo te estás haciendo en tu cabeza y te estás martirizando a ti misma? Porque yo me martiricé por mucho tiempo, ya no me martirizo. Entonces te invito a ti a que hagas estos pensamientos, que pauses y lo hagas. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy sobre la culpa, el no vivir con culpa. Gracias una vez más a Banco General por hacer esto posible. Nos vemos la próxima semana con más temas motivacionales. Chao.